Buenas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la asignatura Geografía e Historia Dominicana. Nosotras somos un equipo de estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, Recinto Urania Montaz, el cual está compuesto por Andrea Aybar Báez, Elizabeth de la Cruz Delgado, Laura Damili Cuevas Méndez, Dariana Francesca Acevedo Muñoz y quien les habla, Arislandi de los Santos de los Santos. En el día de hoy les estaremos presentando un video foto narrado sobre los aportes a la cultura dominicana de los diferentes grupos de inmigrantes del siglo XIX. Veamos. Hola, mi nombre es Laura Damiles Cuevas Méndez y nosotras, como equipo, estaremos detallando los diferentes aportes a la cultura que recibió la República Dominicana en el siglo XIX por parte de personas del extranjero, por ejemplo, franceses, africanos, árabes, turcos, haitianos, ingleses, cubanos, italianos, españoles, entre otros. Los aportes que a continuación mencionaremos son muy importantes para nuestro país, debido a que ayudaron a su desarrollo. Presten atención y disfruten del contenido a la vez que se educan en el tema. Al pasar de los años, la cultura de la República Dominicana se ha ido nutriendo de los aportes de diferentes grupos inmigrantes, dentro de los cuales están los franceses, que llegaron desde 1802 hasta 1809. Dentro de sus aportes más relevantes está la abolición de la esclavitud, una medida que se tomó mediante una proclamación en nombre de la República de Francia, durante la cual cesó la discriminación racial que había entre blancos y negros, específicamente las diferencias con los mulatos. Otro de sus aportes es que incentivaron el fomento y desarrollo agrícola, especialmente la producción de caña de azúcar, lo que permitió recuperar la industria azucarera. También restablecieron el comercio, haciendo grandes exportaciones a otros países desde el puerto de Santo Domingo. Por otro lado están los ingleses, los cuales apoyaron a los dominicanos contra los franceses en la batalla de Palo en Cabo, pues gracias a los buques ingleses que en ese momento estaban aliados a los españoles, las tropas francesas se vieron obligadas a rendirse. Cabe destacar que todo esto ocurrió durante el movimiento de la Reconquista. Muchas gracias. Otro grupo inmigrante en la República Dominicana fueron los africanos, que llegaron en el 1800 y se ubicaron en los sitios rurales o en las partes altas de las montañas, y que a pesar de las previsiones que tenían de practicar su credo en la isla, ya que los españoles les imponían otros credos religiosos diferentes a los suyos, dejaron ciertas herencias a nivel religioso como son el vudú, que es una religión que fue desarrollándose a partir del contacto con el cristianismo, en las que se incluyen feticismo, culto a las serpientes, sacrificios rituales y el empleo de trance como medio de comunicación con sus deidades. Esta práctica supersticiosa consiste en clavar alfileres en un muñeco que representa a una persona con la intención de que el mal que recibe el muñeco se traslade a esa persona. El culto a los muertos, que es una práctica o deber ineludible en donde se rinde culto a los muertos con el propósito de que las almas no queden condenadas a vagar eternamente, ni persigan a sus parientes por haber descuidado el cumplimiento de los preceptos religiosos con los difuntos. El nombre y adoración de deidades, que es una práctica de adoración a estatuas de piedra, metal, madera o cuadros, a los que se rinde culto diariamente ofreciéndole flores, incienso y una lámpara o velón, agua y otros objetos. El baquiní, que es una especie de ceremonia de velorio, la cual se celebra en los hogares donde fallece una persona con el objetivo de liberarlo de las desdichas del mundo terrenal y que pueda compartir un armonioso mundo espiritual con sus ancestros. En esta ceremonia generalmente hay bebidas, rezos, narración de cuentos, cantos y bailes donde se desea un buen viaje al más allá al recién fallecido, quien es vestido de blanco y luego es llevado hasta el cementerio donde es acompañado por canciones y tambores durante el recorrido. Los ensarmos, que es la curación de enfermedades mediante rezos,
o acompañados de procedimientos o aplicación de remedios al que se atribuyen poderes mágicos para sanar a los enfermos. La hechicería, que es una práctica de magia con la que se pretende sanar o dominar y controlar las fuerzas de la naturaleza y los poderes sobrenaturales con el uso de conjuros. El mal de ojo, que es una creencia popular supersticiosa en la que la persona tiene la capacidad de producir daño, desgracias, enfermedades e incluso llegar a provocar la muerte a otra persona con solo mirarla. Los novenarios, que es, como su nombre lo dice, un periodo de 9 días en los que los parientes inmediatos de un difunto dedican a pésame, lutos y devociones. Las noches de velas, que son fiestas que se realizan anualmente para agradecer a un santo o un loa. Las mismas muestran la mezcla entre el catolicismo y el vudú. En ellas se cantan salves al ritmo de palos, güiras y panderos, mientras el pueblo baila, come, bebe ron y café y fuma durante 24 horas. El bacá, que es una criatura diabólica que la gente conjura para hacer riquezas y bienes, también está llamada a proteger la tierra y la propiedad de ser robados. El mismo puede tomar forma de gato negro, un perro, toro u otro animal. Una vez conjurado, esta criatura puede llegar a cambiar de forma y ser muy exigente. Ya esta pide grandes sacrificios por parte de la persona que lo utiliza. A cambio de sus ganancias, esta podría tomar algunas de sus tierras, casas, negocios o ganado a sus amigos y familiares, y podrían sufrir de algunas enfermedades o el precio más alto, llegar a morir o suicidarse misteriosamente, entre otros. Todas estas expresiones tienen en común denominador el ritmo, gran herencia africana. También los africanos hicieron grandes aportes a las tradiciones carnavalescas. Otro de sus grandes aportes fueron los buloyas o buloyas de San Pedro de Macorís, que forman parte de la cultura y la historia de nuestro país y a su vez son declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se caracterizan por ser enmascarados y con un baile lleno de contenido y recreación. Otro baile que nos aportan es el gagá, principalmente en los bateyes, que incluyen 2 tambores, 4 o más bambúes o fututos, una trompeta casera o tuatúa, caracas o chacá, un caracol y pitos. Esta práctica consiste en tocar, bailar y ponerse fuera de sus cabales. De los africanos también heredamos el colorido de la ropa. Ellos solían usar vestimentas de colores variados, los cuales en su gran mayoría eran colores llamativos. Hoy en día en nuestro país podemos ver tanto en las calles como en los programas televisivos la ropa con mezcla de colores. También heredamos expresiones y gestos. Nuestro vocablo está muy influenciado por el de los africanos, a tal nivel que muchas de las palabras aún las utilizamos día a día. Por ejemplo, bemba, mangú, abombarse, añangotarse, chichigua, cocotazo, bachata, cambimba, entre otros. Al igual que los gestos, los cuales eran muchas veces producidos por el ritmo de sus instrumentos o con el fin de comunicación. Cargar a los niños en la cintura. Es una acción que está alrededor del mundo. Los africanos dejaron esta moda en República Dominicana, la cual considero hace mucho más cómodo cuando se trata de llevar los niños cargados. Por otro lado están los peinados. Hago referencia a las trenzas y los afros y o cabello rizado. Las trenzas son un estilo de peinado que nunca pasan de moda. Los africanos y africanas la usaban para ser diferenciados de las demás tribus de la zona y de paso mantener su cabello bien peinado y por más tiempo. En el caso del cabello rizado o afro, es un estilo que hasta en el presente se ve muy marcado, sin importar el tipo de rizo que sea. Eso es sinónimo de amar la naturaleza
aceptarse tal cual es uno mismo y de libertad. En República Dominicana las trenzas son muy usadas para diferentes ocasiones, tanto para estar tranquilo en casa como para ir a una boda. También hicieron aporte a la gastronomía. Los africanos solían sofreír y cocinar con coco sus distintos alimentos, al igual que usar los productos de su entorno, como es el guineo, el ñame, el maíz, entre otros. Muchos de los alimentos que añoramos los dominicanos, como el chenchen, los domplines y otro tipo de bollo, los yaniqueques y el chacá, son parte de la cultura que instauraron los dominicanos. ¡Diablo! También aportaron a la gastronomía. Los africanos solían sofreír y cocinar con coco sus distintos alimentos, al igual que usar los productos de su entorno, como es el guineo, el ñame, el maíz, entre otros. Muchos de los alimentos que añoramos los dominicanos, como es el chenchen, los domplines y otros tipos de bollo, los yaniqueque y el chacá, son parte de la cultura que instauraron los africanos. También están los italianos del 1810 al 1830. Se ubicaron en la parte este de la isla. Estas migraciones italianas la constituyeron prácticamente unos pocos religiosos junto con algunos aventureros y comerciantes. Dentro de sus principales aportes se pueden mencionar la herencia de apellidos como Vicini, Verano y Bonetti, que son de origen italiano y predominan en República Dominicana. Estos se integraron a nuestra cultura por medio del matrimonio criollo. En el ámbito religioso, el primer obispo de Santo Domingo, Alejandro Geraldini, era italiano, al igual que otros más. El pesebre navideño, la vieja Belén. En cuanto a herencia culinaria, están los espaguetis, la pizza y el salami. Aporte al ejército, como está el general José Oliva, quien estuvo al frente del cuerpo de bomberos en San Pedro de Macorís. Por otro lado, están los haitianos, que las migraciones haitianas se dividieron en dos. Una en 1801, cuando llegaron las tropas de Toussaint Louverture, y la segunda fue la ocupación de 1822. Esta duró hasta el 1844. Dentro de sus principales aportes están desarrollo a la industria azucarera, creencia en el galipote, crecimiento de la población dominico-haitiana y el aumento en la cantidad de deportistas, artistas y estudiantes de los diferentes niveles. Por otro lado, tenemos a los españoles, los cuales en el siglo XIX llegaron en los años 1809 y 1822. De esto podemos decir que han sido una de las fuentes clave en la formación de la República Dominicana, pues durante la primera mitad del siglo XIX estuvieron presentes en su segunda colonia. En esta parte aportaron a lo que fue la contribución al crecimiento de la población e introducción de nuevos apellidos. Entre los apellidos tenemos Pérez, López, González, Rodríguez, Gómez y García, entre otros más. También otro de los aportes fue a la Constitución. Estos promulgaron en el 1812 lo que fue la Constitución de Cádiz y contribuyó a la República Dominicana en el sentido de que cuando ésta fue a proclamar su independencia y a crear su primera constitución en 1844, la Constitución de Cádiz, al igual que la Constitución de Haití y Estados Unidos, le sirvieron de bases o guía para poder ejecutar su propia constitución. Dentro de los inmigrantes hacia la segunda mitad del siglo XIX en República Dominicana están los chinos, que aunque de esta época son muy escasas las noticias
de presencia china en la República Dominicana, se sabe de la llegada de diversos contingentes desde Cuba para trabajar a mediados de la década de los 70 en el siglo XIX, en una fábrica de ladrillo y construcción del ferrocarril de Sánchez, La Vega, en la zona del Cibao. Esta aportación de inmigrantes asiáticos había sido promovida por Gregorio Rivas en un destacado hacendado de esta zona del nordeste dominicano. Los culíes chinos acabarían asentándose y distribuyéndose por la zona, documentándose su trabajo en la construcción de edificios y almacenes en la población de Samaná, Yuna y Moca, todas situadas en el nordeste de la isla y en torno a la población de San Francisco de Macorís. Dentro de sus principales aportes están el desarrollo de moteles que con el tiempo se convirtieron en cabañas, en salones, restaurantes, centro de uñas, etc. También están el aporte al desarrollo económico por medio de la atracción de visitantes, y en el aspecto gastronómico está el chicharrón de pollo, la sopa, el chofán, el ajonjolí, el arroz frito, la cebolla, entre otros. Otro de los grupos inmigrantes en la República Dominicana fueron los judíos safardíes, los cuales fueron traídos por Ulises Herous, también conocido como Lilis, a finales del 1880 desde Curazao, y se establecieron en Santo Domingo, donde desarrollaron el comercio importador y exportador. Además, hicieron grandes aportes al desarrollo cultural y científico, puesto que comenzaron a enseñar a los dominicanos una tecnología que no conocían, y se estableció una clínica y un programa de prevención permanente del paludismo, a la cual se anexó una clínica dental atendida por profesionales judíos. Cabe destacar que estos fueron muy importantes en Sosúa e hicieron grandes aportes, ya que los mismos fundaron escuelas, hospitales, sinagogas, cementerios, centros culturales, y establecieron una cooperativa de lácteos, leche, mantequilla y queso, que luego se diversificó en productos cárnicos y evolucionó en una industria alimenticia, Productos Sosúa, que ha sido de enseñanza y ejemplo en el panorama empresarial dominicano. Por otro lado, están los cubanos puertorriqueños, que llegaron a partir del año 1878, estableciéndose en Puerto Plata y más tarde en la ciudad de Santo Domingo. Estos, como otros grupos, también aportaron elementos relevantes a Santo Domingo, como es el caso de ciertas palabras que ellos introdujeron y que aún conservamos, por ejemplo, lugar, museo, entre otras, al igual que algunos apellidos que son originarios de ellos y que aún predominan en la República Dominicana. Por ejemplo, Morales, Mendoza, Mir, Michelena, entre otros más. Estos grupos también contribuyeron al crecimiento económico a través del desarrollo de la industria azucarera, uno de los recursos más relevantes de esa época en el ámbito socioeconómico, y a través de la industria del ron, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de Santo Domingo. Muchas gracias. Negros antillanos o cocolos llegaron a nuestro país a finales del siglo XIX, más específico los años 1882. Eran conocidos como cocolos o negros antillanos aquellas personas de tez oscura procediente del Caribe tropical. No eran de habla hispana, eran de habla inglesa. Estos se establecieron principalmente en San Pedro de Macorís, también en Puerto Plata, Samaná y Montecristi. Entre los aportes que esos dejaron a la cultura dominicana están
en la gastronomía, el yaniqueque, dumpling y el conconete. En las creencias religiosas, estos fueron quienes introdujeron la religión protestante. De eso tenemos hoy en día lo que es la iglesia anglicana, la cual se estableció en 1897 en San Pedro de Macorís, y la iglesia morávica. En el deporte, esos fueron quienes introdujeron a nuestra cultura lo que fue el cricket y el boxeo. Pero luego de un tiempo se dedicaron solamente al béisbol. Aquí también contribuyeron a lo que fue la mano de obra en la construcción de ferrocarriles y la producción de caña de azúcar. También están los árabes y turcos. Estos son dos grupos diferentes, pero ambos llegaron en 1882 a la República. Personas con culturas sumamente diferentes a la dominicana, pero que dejaron unos aportes significativos. Entre ellos está la gastronomía. Estos aportaron diferentes platillos, como son las albóndigas de carne de res y los quipes por parte de los árabes, y las berenjenas rellenas y los huevos revueltos con vegetales fueron aporte de los turcos. También lo que es el caso de los apellidos. Son muchos los apellidos que escuchamos que a veces nos parecen raros. Eso sucede porque varios grupos de diferentes países llegaron y se quedaron en nuestro país. Por ejemplo, está el apellido de nuestro actual presidente, Abinader. También están Zúcar y Lama, apellidos de grandes comerciantes. Está Wessing, apellido de un reconocido militar en nuestra historia, entre otros. Basándonos en los aportes de las personas antes mencionadas, cabe destacar el aporte a la política, al comercio y a las fuerzas militares por parte de los turcos y los árabes. También está el comercio de fantasía y la modalidad de venta a plazo y de regateo. Para nadie es un secreto que en la cultura árabe las joyas son un sinónimo de riqueza y elegancia. Así que esa fue una de las tantas cosas que nos inculcaron e instauraron el comercio de fantasía. Además, instauraron la famosa modalidad de venta a plazo y el regateo. Para finalizar, podemos decir que para ninguno de los dominicanos es un secreto que nuestro país ha sido poblado por distintos tipos de grupos étnicos, donde esos con el pasar de los años contribuyeron con elementos culturales, sociales y económicos a nuestra república. También quedó evidenciado que la cultura dominicana viene dada por cada grupo de personas ya mencionados, los cuales por una razón u otra llegaron a nuestro país, se establecieron y fueron enriqueciendo con elementos culturales de su propia nación, la nuestra. Y como la cultura es cambiante, a medida que nuevos pueblos vengan, se relacionen y desarrollen con nuestra nación, algo de sus raíces nos dejarán. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias.